Ya se está conectando, entonces, ¿qué tal a todos? Buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos otra vez en vivo, un viernes más. Por aquí nos acompaña Ricardo Esparza. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, Y, muy bien. y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este tema, si lo leemos en inglés, vamos a hablar de Doggerland, que claro, mucha gente va a decir, ¿qué es eso? Y ya buscándole, fíjate Ricardo, que también encontré algunas personas en españoles que le dicen Doggerlandia. Ah, Dices, sí, bueno, hey. sí, sí, Entonces, sí. Doggerland o Doggerlandia. En otras palabras, algo así como un bosque hundido bajo el mar, ¿no? Para que se ponga interesante. Sí, Entonces, claro. bueno, vamos a empezar. Mira, ya se está conectando la gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a los que están llegando. Entonces, bueno, pues vamos a entrar con el tema. Entonces, adelante, Ricardo, con los antecedentes por ahí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, como bien comentaste, vamos a hablar de Doggerland. Que bueno, al final, digamos que es un poco más que un bosque, ¿no? Era una Sí, sí. llanura muy vasta que conectaba Gran Bretaña con aquel entonces la Europa continental, y en la que efectivamente existía un bosque con colinas, con ríos, con lagos, y bueno, era muy, muy extenso la tierra, ¿no? Esa masa de tierra que existió en lo que es el Mar del Norte y en lo que es el Canal de la Mancha. Y Ujú, bueno, pues no era, así como se dice, no era simplemente un puente terrestre, sino un territorio habitable y rico en recursos. Tenía su propia flora y fauna ujú. y poblaciones humanas. Y bueno, esto, digamos que su existencia se remonta a la última edad de hielo, aproximadamente hace unos 20.000, de 20.000 a 18.000 años. Digamos, en el pico de la glaciación, el enorme volumen de agua congelada en los casquetes polares hizo que el nivel del mar fuera de unos 120 metros más bajo que el actual, y entonces se exponían grandes extensiones de plataformas continentales. También en el periodo máximo de su esplendor, hace 12 u 8.000 años, Doggerland era una llanura fría, pero habitable, que se fue cubriendo de vegetación, incluyendo los bosques de abedules y pinos, a medida que el clima se calentaba. Eh, y bueno, el proceso de cómo empieza a hundirse, por así llamarlo, digamos, su desaparición no fue como un evento único, ¿no? Sino fue un proceso gradual, se fue dando gradualmente, ocasionado por dos factores principalmente. Primero, pues la subida del nivel del mar, eso fue el proceso lento, ya que al final de la era de hielo, los casquetes polares comenzaron a derretirse de una manera masiva, y este fenómeno, conocido como glaciación o glacioestasia, hizo que el nivel del mar subiera de una forma constante, pero sí muy implacable, ¿no? Así durante milenios. Entonces, por más veloz o masivo que haya sido esto, de todos modos fueron miles de años los que pasaron. Entonces fue un proceso bastante lento si lo vemos en la etapa de vida del ser humano. No Ujú. es que haya sido de la noche a la mañana ni de un año para otro. Entonces fueron miles de años, ¿no? Entonces, pues como que gradualmente se iba viendo que algo pasaba, que se iba, es como lo que sucede hoy, ¿no? Con, con la rotación de la Tierra, con la Luna, con muchos fenómenos que se siguen generando en movimientos de traslación, pero que se dan de manera gradual, y que a través de los miles de años pues nos vamos a dar cuenta de otro fenómeno. Bueno, esto sucedió igual con esa parte. El agua fue inundando lentamente esas tierras bajas, que fue Doggerland, y que se convirtieron, o que fue convirtiéndose en colinas, y esas colinas en islas, y después en valles, en ¿cómo le llaman? Estuarios. Este proceso fue principalmente responsable de la transformación del paisaje. Obviamente, pues se iba transformando porque pues ya no había ese valle, sino que ya había agua. Entonces pues se iba como dividiendo, ¿no? La tierra del mar y eso. Entonces sí.
Y luego se habla de un mega tsunami de ¿cómo le llaman? Estorga, que es como el golpe de gracia que tuvo este fenómeno o esta zona. Y aproximadamente hace unos 8.200 años ocurrió este evento catastrófico, ¿no? Donde permitió que se acelerara la desaparición de las últimas partes habitables de Doggerland. Y bueno, al generarse este mega tsunami, pues se inunda o provoca un deslizamiento de tierra submarino. Y esto, bueno, ocurre frente a la costa de Noruega. Este colapso masivo de sedimentos genera un mega tsunami con olas que se estiman alcanzar hasta los 20 metros de altura. Y bueno, en teoría barrieron el Mar del Norte, ¿no? La evidencia geológica sugiere que este tsunami arrasó esas comunidades costeras y las islas restantes de Doggerland y sumergen de manera definitiva pues las grandes extensiones de tierra baja que ya estaban con agua, pero que pues definitivamente las termina de inundar, ¿no? Dándoles ahora sí, como dicen, el golpe final a este territorio que ya estaba condenado a que lo cubriera el mar. ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos en que existió este bosque? Digamos que esta pregunta tiene una respuesta en capas, ¿no? Ya que todo Doggerland se hundió al mismo tiempo por ese mega tsunami, y desde su apogeo como un territorio completo y boscoso hasta su desaparición total pasaron aproximadamente 4.000 años. O sea, muchos años, ¿no? Desde su máximo esplendor hace unos 12 hasta su inmersión final hace unos 8. Entonces, pues fue bastante tiempo al final de cuentas, ¿no? Desde, por ejemplo, nosotros llevamos 2.000 años y estos duró 4.000, pues es muchísimo tiempo. Desde que comenzó a formarse como tierra emergida hasta hoy, ya han pasado 18.000 años. Entonces, imaginemos pues que es mucho, mucho tiempo. Había una información que hablaba sobre el ecosistema que existía en Doggerland antes de hundirse, pues donde era como un páramo, ¿no? Había un paisaje muy dinámico y diverso, con el clima que evolucionó, porque al final de cuentas hablamos de lo que es ahorita Europa del Norte. Entonces en teoría era frío, ¿no? Había capas de hielo y todo eso. Había estepas que eran muy frías y era un frío glacial. Entonces predominaba una tundra y había estepas herbáceas con musgos, líquenes y hierbas pues muy resistentes a ese tipo de clima, ¿no? También había bosques caducifolios, que a medida que se calienta el clima, surgen bosques de abedules, pinos, avellanos y robles, que esto era lo que permitía esa formación boscosa. Y bueno, incluso había bosques o más bien había mucho material orgánico compactado que producía pantanos. Sí, también había muchas marismas, pantanos, como ya comentaba, con vegetación acuática. En la parte de la fauna, pues era como un paraíso, porque incluso había mucho cazador y recolector, porque había mega herbívoros. Estos son, por ejemplo, los mamuts lanudos, los rinocerontes también lanudos, alces gigantes, con astas de más de 3 metros de envergadura, bisontes de estepa y ciervos gigantes, ¿no? Pues ya sabemos que en esa época todo era gigante, ¿no? Y luego también los carnívoros, pues había leones de las cavernas, hienas, lobos y osos pardos, que también el oso pardo es enorme. Animales más pequeños y familiares como los jabalíes, los castores, los caballos salvajes y pues también había mucha variedad de aves. Algunos recursos marinos, pues sí había costa, obviamente. Había focas, había peces y pues los mariscos, como los que conocemos hoy en día, pero no del mismo tamaño. Entonces, eso era lo que había en ese entonces, ¿no? Ahí como para también darnos una idea de que había esa fauna y esa flora, además del hombre cazador y recolector, ¿no? No sé si quieres continuar ahí con algo. Sí,
Y eso es lo que se ha encontrado, ¿no? Falta ver qué más sacan en los años por venir, Sí, porque, porque este tema, según recuerdo, es relativamente, digo, en cuanto a los estudios, ¿no? Porque sí, pues sí, como dijo Ricardo, esto comenzó hace como 20,000 años, a lo mejor más, y se acabó, se hundió totalmente hace como unos 8,000 más o menos. sí. Pero su investigación es relativamente reciente, por ahí creo que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX es cuando nuevos investigadores, yendo por ahí, es un lugar que se fue hundiendo poco a poco, como dijo Ricardo. Claro, en la vida de una persona pues no se daban cuenta porque sí fueron muchos miles de años, pero cada vez entraba más agua, ¿no? Por el deshielo de los polos, del polo norte sobre todo. Entonces cada vez ese gran, digamos, pedazo de tierra que conectaba Inglaterra e Irlanda con Europa, con lo que fue, se conectaba con Francia, Dinamarca, Holanda, si no me equivoco. Incluso se juntaban, no sé si con Noruega o con Escandinavia, se me confunden como un país está al lado del otro. Noruega. Ajá, Noruega. Entonces era un gran espacio, ¿no? Era como otro país por ahí. Y entonces al principio, aparte de todos los herbívoros que dijo Ricardo, también había, yo recuerdo haber leído que también había incluso leones por ahí, ¿no? Claro, donde hay herbívoros, pues hay carnívoros también siguiéndolos, ¿no? Y ese espacio fue dominado también por los neandertales, ¿no? Después también con Homo sapiens también, pero les tocó a la época de los neandertales andar por ahí cazando toda esa megafauna, ¿no? Y conforme se iba derritiendo el hielo de los polos, pues subía el nivel del agua y subía y iba inundando tierras, de tal manera que iba achicando ese espacio. Y después, ese espacio que era, digamos, tierra que podías caminar, pues se fue convirtiendo como en islas, ¿no? Entraba el agua y pues iban quedando las lomas, las montañas, y al rato, pues ya ni las islas, ¿no? El nombre viene, se lo puso una investigadora en la primera mitad del siglo XX, si no me equivoco, porque en el espacio que hay entre Inglaterra y Dinamarca, más o menos como a la mitad, ahí hay un espacio que le dicen Dogger Bank, así como el banco, ¿no? Y esa palabra de Dogger, yo al principio también me fui con la finta, ¿no? Como de perro, por lo de dog, pero más bien más bien que dog, creo que tiene que ver más bien un poquito con dig, de rascar o escarbar, ¿no? Porque por ahí lo que era la parte alta de Doggerland, digamos los picos más altos de las montañas, conforme se inundó ya todo y todo fue tapado por el agua, hay un pedazo que es un banco de arena, que es lo que eran las montañas, y entonces los barcos van por ahí, y cuando llegan ahí, tú ya puedes saltar, y por lo que vi en unos videos, el agua les llega como a la rodilla, y entonces ahí se bajan, pueden caminar, y agarran moluscos pequeños, ¿no? Es una área por ahí que fue, digamos, lo último que se hundió. Y entonces hay barcos que cuando andan cerca de ese banco de arena, alrededor del banco de arena, pues sueltan como las redes, y entonces agarran los peces que hay alrededor, digamos, de ese banco de arena. Vamos a imaginarlo como si fuera un arrecife, y entonces ellos andan agarrando peces alrededor del arrecife, del banco de arena, y agarran bacalao sobre todo, ¿no? Y entonces esos barcos que hacen ese como arrastre, vamos a decirlo así, se llaman doggers. Entonces, por eso le pusieron a ese espacio, pues el Dogger Bank, ¿no? Donde van todos
los barcos, digamos, pequeños a lograr esto. Y bueno, pues a mí se me hace impresionante. Dicen que hay temporadas y horas del día donde baja la marea, y cuando baja la marea, pues se retira mucho el mar, ¿no? Esto lo vemos en las playas, y ahí cuando se retira el mar y que hay buena visibilidad, dicen que se alcanza a ver cerca de ese banco de arena, se alcanza a ver algunos metros hacia abajo y se ve lo que quedó, digamos, del bosque, ¿no? Si tienes suerte, ves lo que quedó como un tocón, como la parte de un árbol cuando lo cortas, nada más, digamos, cuando mucho medio metro, pero la parte de las raíces, ¿no? Que eran árboles grandes y estaban fijados. Y pues han hecho algo de investigación, todavía no a mucha profundidad ni con todos los recursos del mundo, pero poco a poco han encontrado muchas cosas, ¿no? Han encontrado esqueletos de los animales que dijo Ricardo, han encontrado pues restos de plantas que se han analizado también, por eso saben que había robles y ese tipo de árboles. E incluso se han encontrado, como digamos, utensilios, ¿no? Han encontrado así como hachas, pedazos de arpones, la punta, porque conforme se iba, cuando era islas, pues iban todavía las personas, ¿no? En navíos, en canoas, por ahí pues a pescar, ¿no? Lo que se dejara, no sé si por allá hay así como focas, lobos de mar o algo parecido. Entonces iban y los pescaban y todavía se encuentran esas puntas, algunas hechas de los cuernos de los alces, ¿no? Y de venados que había en aquel tiempo. Entonces, pues sí se me hace muy interesante, ¿no? Aquí te voy a regresar la bolita, Ricardo. Ahorita que encuentre por acá el mapa, te digo. Adelante. Sí, sí, gracias. Y sí, como mencionabas, parte de las evidencias que se fueron encontrando de manera física y directa, pues fue obviamente lo que empezaron a sacar del mar, ¿no? Porque ahorita pues ya todos andan explorando por doquiera. Y sí, encontraron restos de mamut en cuanto a colmillos, molares, huesos, de rinocerontes, de alces y de otros que no eran marinos en aquel entonces, porque pues obviamente eran unas llanuras. Y también encontraron puntas de lanza, hachas, rascadores de sílex, ya estos por los humanos del Mesolítico. También, ¿qué otra cosa encontraron? Pues obviamente ya los troncos de árboles ya petrificados, ¿no? Que también fue otro fenómeno interesante. Por ahí, pues obviamente se hicieron los mapas, en algún momento hubo esos mapas que también mostraban este tipo de fenómenos con, digamos que de una manera asombrosa y revelaban los detalles antiguos de este valle, con los lagos y las colinas y costas. Incluso se puede trazar el curso del río Rin antiguo, que por ahí también tenía una referencia hacia el norte, por lo menos en una llanura. Y había también muchos núcleos de sedimentos, que donde los científicos extraían largas columnas de sedimento del lecho marino, y en ellas se encontraron polen fosilizado. Entonces también es una evidencia bastante interesante, porque ello les permitía reconstruir la vegetación de cada época, ¿no? Entonces se mostraban las transiciones de las tundras, de la tundra al bosque, y capas de arena depositados por el mega tsunami. Entonces fueron también evidencias ya más concretas, ya más de científicos, porque pues ahí, si hubiera sido cualquier otro ser humano, pues simplemente no identifica que es un polen fosilizado, ¿no? Simplemente pues es algo y ahí como tierra. Sí. También parte de los asentamientos sumergidos, pues ya que eran ya difícil o extremadamente difícil encontrar, pues empezaron a localizar yacimientos arqueológicos, digamos, en las zonas costeras, pero digamos que poco profundas ahí en Dinamarca y Reino Unido. Y entonces ya empezaron a ver que había herramientas, que había huesos, incluso está el adorno de Amberes, que fue un hallazgo así como muy,
muy interesante, porque fue un fragmento de un colgante o adorno de ámbar perforado. Entonces, pues ya ahí demostraba que los habitantes pues no solo cazaban, ¿no? Sino que también creaban arte. Y obviamente pues ya también te das cuenta que ya a lo mejor ya era de otra época, ¿no? Ya no de los neandertales como tú comentabas, o de los de la parte que mencioné ahorita, que era ahí se me fue el nombre del mesolítico, perdón. Ujú. Entonces, sino ya era un homo más habilis. este y también pues empezaron a hallar ese tipo de muestras. Entonces ya tenían incluso algunas creencias simbólicas referente a este tipo de arte, y luego pues ya se hicieron los estudios genéticos, ¿no? Entonces, a partir de los ADNs de la población europea, ya la moderna obviamente, se sugiere o sugieren que hubo movimientos y mezclas de poblaciones que se explican, que esta mezcla más bien se explica por la existencia de este puente terrestre, ¿no? Entonces Ujú. eso significaba que dentro de esas etapas, de esos miles de años, pues obviamente también hubo etnias o grupos de etnias en cada época, que algunas migraron a lo mejor, otras a lo mejor dejaron de existir o no sé, pero que luego pues fueron cortadas por este fenómeno, ¿no? Al final de cuentas. Y también se encontró así como un testimonio que le llaman como dramático, ¿no? Que lo que fue el Montículo de la Calavera, que es un lugar en esa sección de Doggerland, donde los pescadores han extraído una gran cantidad inusual de huesos, incluyendo cráneos humanos y de animales con marcas de corte. Ujú. Entonces, eso es lo interesante, porque tienen esa referencia, ¿no? O sea, hay marcas de corte. Y los arqueólogos plantean la hipótesis de que esto podría haber sido un lugar ritual o de caza, donde los humanos procesaban sus presas, y que el tsunami que llegó en ese entonces sepultó así de golpe. Y pues obviamente se quedó como una especie de cápsula de tiempo submarina, ¿no? Por esa razón. Entonces, Sí. sigue habiendo ese tipo de evidencias. eh, por ejemplo, un poco más, o como resumen, eh, bueno, no, como resumen, no, porque ya hablamos de lo mismo, y aquí Sí. entonces, esa parte pues estaba bastante interesante, porque imagínate que haya habido también ese tipo de rituales, ¿no? Que ya en un programa anterior hablábamos de los rituales, o de los sacrificios así, de acá de América, y resulta que ya desde ese entonces posiblemente también haya habido situaciones de ese tipo. Sí, mira, aquí ya está compartido el mapa. Les voy a comentar aquí a la gente, los que están conectados. La parte, como ven, estamos viendo Europa. La parte blanca, pues es como está en la actualidad, ¿no? La parte oscura, pues es el mar. Y la parte azul clara es lo que había de tierra cuando el mar estaba a 120 metros abajo. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a acercar. Aquí estamos viendo, pues, Inglaterra, ¿no? Acá está Irlanda. Y vemos que en aquel tiempo, estaban unidos, o sea, no eran dos islas, sino que era una sola extensión de tierra que se juntaba con Francia. Acá está René, Francia, y por acá está esta parte de aquí, creo que son las famosas, ¿cómo se llaman? Los Netherlands, allá, y aquí está Dinamarca en el pico. Entonces, todo eso era una sola extensión de tierra. Y donde se ve aquí, digamos, como el hueco donde estoy moviendo el ratón, ahí es la parte de Doggerland, ¿no? Era todo esta parte. Entonces era muy, muy grande y seguramente ahí pues había pues, hasta varios pueblos, ¿por qué no, verdad? Por ahí. Entonces de ahí la importancia. Ahora me voy a alejar un poco para que aprecien, ¿no? Todo el pedazo de tierra que había, que ahora está pues todo abajo del agua. Sí. En los lugares donde está menos profundo, pues es ahí donde el Dogger Bank, ¿no? Donde pues, se pueden caminar,
pero quitando ese pedacito, todo lo demás está entre 20 metros debajo del mar y pues 120 metros, ¿no? Por debajo del mar. Claro, tenemos la tecnología, digo, como humanos, de ir por allá y ojalá y pronto, pues salgan más noticias, ¿no? Ahora te quería comentar lo siguiente, Ricardo, y preguntar tu opinión. Ya que vi esta extensión, ¿no? De todo el tamaño que era enorme, este pedazo de aquí, dije, bueno, ¿y cómo estaba en el sur? Y si te fijas acá, por ejemplo, en la parte de Italia, también Italia, un buen pedazo, pues estaba conectado, ¿no? O sea, lo que es el Golfo, que creo que tiene un nombre, ¿no? Esta parte de mar, pero también era mucho más pequeño. Había islas que estaban juntas, como estas dos. Por acá, Grecia estaba a parecer unido con Italia. África casi se pegaba con España. Y nada más para echar un ojo por acá al Medio Oriente, pues ahí también vemos que, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? De abajo de donde está Egipto, toda esta parte árabe, pues era tierra firme, ¿no? Y bueno, yo ahí me pongo a pensar lo siguiente, no sé tú qué piensas, Ricardo, y también está por acá en América, ¿no? Interesante. Aquí, por ejemplo, en lo que es México, pues tenemos como si hubiera habido una mega Mérida, ¿no? En aquel tiempo y mega Campeche, por ahí, pero bueno, regresando acá al tema, yo me pongo a pensar, bueno, como esta tierra que se estuvo hundiendo a lo largo de tantos miles de años, pero la gente también tenía viviendo ahí miles de años, si se iban platicando de boca en boca, pues a lo mejor quedaba el recuerdo, ¿no? De unas tierras perdidas por ahí en el mar, de boca en boca, de generación en generación. Y como fue algo que sucedió a nivel mundial, aunque aquí se notó más de toda la tierra perdida, fue algo a nivel mundial, y hace entre 8,000 y 6,500 años ya esa tierra ya estaba sumergida, pero si quedaba en el subconsciente, ¿no? De las culturas, el que había algo, ¿no? Por allá antes, y digo, ¿no vendrá de ahí todo lo de el diluvio y la inundación y todo eso que después sale en todas las religiones del mundo, ¿no? Donde la última versión, pues es la de Noé, ¿no? La que conocemos nosotros es como la más nueva, porque tendría pues algunos miles de años, y siendo que hay otras culturas que son más antiguas y también hablan de un diluvio. Acá fue más inundación, pero como decía Ricardo, dicen que el remate, el que acabó todo, fue un tsunami o varios tsunamis al final. Entonces, si todavía quedaban ahí unas islas en Doggerland, pero también abajo, ahí en el mar Mediterráneo, también por allá en Arabia, en otros lados, y a todos les pasó algo parecido, pues eso daría sentido a la leyenda mundial de una inundación, ¿no? Que acabó con muchas partes, que se murió mucha gente, incluso animales, ¿no? Que se perdieron tierras, y pues no sé, digo, podría ser. ¿Tú cómo ves? Sí, claro. Digo, al final de cuenta, por tema de tiempo, Ujú. está dentro de la probabilidad, ¿no? Porque finalmente, digo, si hablamos de civilizaciones contemporáneas o de las más antiguas, obviamente estamos en temas teóricos Sí. y hipotéticos, pero si hablamos de Buda, ¿no? Que fue uno de los avatares de hace 4.000 años, Ujú. o de los judíos también con su este, historia de hace 4.000 años o más, de 6.000 más o menos, pues sí puede ser, porque esto ocurrió hace 8. Sí. Entonces, cae perfectamente en ese posible de que la gente haya alcanzado a huir y prevalecer
la historia, obviamente ya a través de boca a oído, pues se va creando, o más bien se va transformando o va cambiando por la natural distorsión de la comunicación, y pues le van metiendo la cosecha, se va haciendo más fantasiosa y aunada a otros temas, pues puede que sí, coloquialmente haya transformadose en en un diluvio universal, por así llamarlo, y en otros temas, ¿no? Ya más de índole religiosa. Sí. Sí, fíjate, cuando se me ocurrió eso hace rato, le pregunté por aquí a la inteligencia artificial, déjame ver cuál fue la pregunta exactamente. Le pregunté algo así como, no, más abajito. Tan, 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 pero déjame rápidamente. Bueno, ya no lo veo aquí rápidamente, pero bueno, yo le pregunté qué tan antiguas eran las leyendas de Noé y sus antecesores, y me dijo algo así como que 4,000 años, más o menos. O sea, el primer relato que encontró. Y tú dices, no, pues 4,000 años, y acá a los 7,000 años ya no había nada, pues tienes 3,000 años, como dices tú, para que se dé todo, por un lado, toda esa distorsión, ¿no? Y a lo mejor exageración, ¿no? De que se inundó todo el mundo. Y bueno, no se inundó todo el mundo, pero en todo el mundo sí subió 120 metros el nivel del mar. Y pues Sí. cualquiera que haya, pues vivido eso, claro, fue muy poco a poco, pues, pero fue en todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso en todo el mundo, pues se tiene la misma leyenda con diferentes nombres, de que hubo un diluvio, y en algunos lados, pues lo toman como castigo de los dioses, ¿no? Sí, claro. Y luego volvemos otra vez a los temas que ya hemos tratado, ¿no? O sea, en la parte cronológica, luego no nos checan los tiempos, las fechas en la parte de historia del ser humano, cuando empezamos a ver este tipo de fenómenos más específicos, ¿no? Porque entonces no se tratan o no se comunican, salvo que ahorita, por ejemplo, que se está haciendo investigación, que están encontrando, y que gracias a la tecnología, pues se empieza a ver a través de los satélites incluso, que hay capas ahí y que hay probabilidades, y empiezan a hacer la exploración. Entonces, que igual comentábamos lo del Señor de los Anillos, ¿no? Si fuera real esa historia, pues también entenderíamos el tema de la tierra baja, tierra media y tierra alta. Sí. Entonces, esa parte también pues tiene mucho, como ya existían seres humanos al final de cuentas, pues todo puede suceder, ¿no? Sí. Entonces, estamos también ahí a expensas de lo que la misma historia va construyendo y lo que se va transmitiendo por la parte oral, ¿no? Así es. Y bueno, pues en sí, pues este es el tema. Este, nos pareció interesante platicarlo. Nos fuimos ahora del otro lado de por allá de Europa, ¿no? Últimamente estábamos platicando mucho de acá América, y luego vamos a seguir platicando también de América, pero a veces es importante dar un giro por allá, ¿no? Para hablar cosas que a lo mejor no son tan famosas o tan comunes como otras, y que dices, bueno, más aquí todo es como si se hubiera hundido un continente, ¿no? Chiquito. Bueno, a lo Sí, mejor no tanto, pero de hecho. sí un país muy, muy grande. Y pues siempre el de boca en boca, ¿no? De mira, ahí están los ancestros y venimos del mar y todo eso, y luego la relación, ¿no? De que pues sí es un solo pueblo la gente que vivía por ahí, los franceses y los ingleses, y pues ahí se ve que pues esa descendencia, ¿no? Esa sangre viene de muchos miles de años, hasta de decenas de miles de años atrás, y pues que siempre la historia es más antigua de lo que nos platican, ¿no? Cuando vemos estas cosas, pues entonces entendemos por qué también acá en América, mientras más investigan, pues más cosas antiguas encuentran, ¿no, Ricardo?
Sí, ¿no? Y así va a seguir sucediendo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues antes de esto había algo Ujú. más, ¿sí? Entonces, Sí. digamos, ahorita pues hay mar. Antes había mamuts, había Ujú. humanos que encendían hogueras. es- entonces había una superficie que le llamaban como el continente perdido, pero lo empiezan a nombrar así porque pues, lo están descubriendo, pues. Ujú. Pero te digo, más allá, si nos vamos hacia atrás, pues siempre va a haber algo más, ¿no? Entonces nada, es cuestión de tiempo para seguir reconstruyendo esta historia, encontrando piezas que vayan armando el rompecabezas de la realidad histórica, ¿no? De lo que realmente ha sucedido porque digo, no es una leyenda, esto no es leyenda, es simplemente Sí, son hechos. un dato sólido científico que existe, no es así como hablar de la Atlántida, que Ujú. también hay evidencias, pero es más leyenda que otra cosa, ¿no? Hasta que no se encuentre definitivamente el rastro específico y la información real. Pero esto sí es muy tangible y ahí están, ¿no? Ahí están los hechos. Sí, incluso fíjate ahorita que sacaste el tema de la Atlántida, este, pues no sé, ¿no? Sí, siempre sabemos que a veces en una misma época hay lugares del mundo donde estaban más avanzados tecnológicamente hablando y hay Sí, otros que estaban un poquito más atrasados. Entonces, ahorita no me acuerdo esas pláticas de Platón, ¿no? De qué tan antigua era la Atlántida, pero si coincidiera más o menos con estas fechas, pues a lo mejor también era una parte de la Tierra que estaba afuera y a lo mejor eso de que también dice, bueno, también hay mucha fantasía, ¿no? De ujú, la Atlántida dicen que se destruyó en un solo día. Y bueno, pues claro, puede ser una erupción, pero también pudo haber sido un tsunami, ¿no? Si le fue igual que a Doggerland, pero en la parte sur del continente, por sí. ahí, pues también pudo haber sido desde esa época y que de ahí viniera la leyenda, ¿no? La tradición, quién sabe. Sí, sí, digo, a lo mejor luego empiezan a empatar en temas de tiempo Ujú. y puede ser, ¿no? Puede ser que a lo mejor el mismo fenómeno haya impactado y haya provocado esa desaparición también ahí. Pero digo, en este caso que es muy tangible, ya hay Ujú. este Ya hay estudios. restos, hay cosas muy sólidas, pues bueno, se me hace interesante que sigan realizando esa investigación porque pues ya lo encontraron, pues ya nada más es cosa de seguir explorando en ese territorio, ¿no? En esa zona. Mientras que nosotros, pues bueno, habrá que ver primero dónde, que aunque también han encontrado restos, pues siguen siendo como muy ambiguos y luego no datan de tanta fecha, ¿no? También. Sí. Entonces, eso es lo que luego no hace sentido. Y bueno, en este caso, imagínate, son mamuts. Si hablamos de Platón, pues entonces no estaría Platón todavía. No, no, me refiero a que ya ves que según eso, pues la Atlántida sale por los diálogos de Platón allá con los griegos, Ajá. pero Platón lo escuchó o sea, cuando él escuchó de la Atlántida ya no existía y creo que ya tenía por lo menos como 2000 años de que Ujú. ya no estaba, ¿no? Sí, sí. Pero a lo mejor es ya todo distorsionado y a lo mejor no eran 2000 años, ¿no? Dices, ¿qué tal si eran Sí, eran este, 4. 4, 5, 6, 8000? Pues entonces, si nos vamos a esos extremos de 8000, entonces sí coincidiría con esta subida poco a poco del agua hasta que tapó las islas, ¿no? De Sí. la, de la Y, Atlántida. Ujú. y luego ahí nos lleva a otras cuestiones, ¿no? Porque pues la Atlántida era una civilización muy avanzada Ujú. y acá eran tiempos donde había neandertales. Eso sí. Entonces, también ahí es otra forma otra circunstancia, otra situación como para explicar, ¿no? Por qué había una civilización muy avanzada,
y de un lado había otra parte donde estaba como apenas evolucionando, ¿no? Sí, no, y podría ser hasta por el clima, ¿no? Porque mientras allá lo que era Doggerland, pues, aunque había bosques, gente y todo, pero pues quiero pensar que el clima en su momento era frío, por acá, ya en España, pues allá ya estaba calientito, ¿no? Allá era, bueno, pues ahí el clima era caliente, no era frío. Entonces, siempre donde tienes más, digamos que donde la vida es más amable, pues se desarrolla más fácil Sí, la tecnología, el comercio, la convivencia y podrían haber estado más adelantados, mientras que en el norte un poquito más atrasados por la carencia precisamente, ¿no? De esos recursos. sí, pudiera ser. Habría Sí, que, habría que seguir investigando esa parte, ¿no? Que es muy interesante. Digo, así. al final también hay que recordarles que estas son también opiniones, no es una verdad absoluta, no somos científicos, no estamos, porque luego también se generan opiniones de ese tipo, ¿no? De, de Sí, la información que estamos extrayendo, pues obviamente es a través de lo que hemos investigado, pero pues es para precisamente empezar a crear esos cuestionamientos, ese pensamiento crítico y invitarlos a que a de seguir buscando. curiosidad, ¿no? A también generar opiniones, pero en ese sentido, pues. Sí, sí, obviamente si alguien tiene más información que nosotros y quiere dejarlos por ahí en los comentarios, pues nosotros encantados de la vida. Si Claro. vemos que sale algo mucha información, pues lo comentamos en la siguiente semana, ¿no? Ah, mira, se conectó Pepe, María, etcétera, y nos platicó esto, y lo complementamos y así aprendemos más entre todos. Y como dice Ricardo, nosotros encontramos temas que consideramos interesantes, los soltamos para que ustedes puedan investigar más por su cuenta, ¿no? O por lo menos en la siguiente charla con sus amigos de, oye, ¿sabías que había esto? Y pues siempre tener un tema interesante, ¿no? Vale la pena. Así es. Pues Muy listo. bien.